noches. Por aquí veo nombrecitos conocidos, personitas de realeza, otras personas no tan conocidas, pero qué chévere, qué chévere, qué chévere tenerlos por aquí. Qué rico volvernos a encontrar en este espacio. Yo les contaba un poquito en ese live, en ese mini live que hice de Instagram, que había hecho un poquito un freno en hacer esos lives tan chéveres que hacíamos en Instagram, porque con mi mamá empecé a aprender tanto, 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 llegó a mí una nueva información y una nueva manera de ver las cosas que, wow, me hizo como que parar un momentico y empezar a ver quién era yo en todo este espacio. Y lo que empecé a encontrar en este espacio es que mi vida se empezó a llenar de ese reposo de Dios, y ese reposo de Dios pues es el que siento, tengo un sentido de misión que tengo que compartir. Así que bueno, primero que todo, ya me iba adelantando un poquito, quiero darles la bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. Yo sé que todos tenemos miles de cosas por hacer y compromisos en nuestro tiempo, entonces ya que estén aquí, eh, mejor dicho, es súper, súper valioso para mí, y los que están en charlas conmigo saben que yo siempre me ocupo mucho en que lo que saquen de esta horita aquí conmigo, de pronto vamos un poquito más de una horita porque la información está como larga, pero que lo que saquen aquí conmigo sea valioso, sea aplicable enseguida para que ustedes ya puedan empezar a aplicarlo en su vida. Ya saben que, como siempre les digo también, al final les voy a hablar y les voy a hacer una invitación para personas que quieran profundizar más en este camino. No es para todo el mundo, ya en la medida que vamos hablando van a ir ustedes comprendiendo si esto puede ser para ustedes, si no necesariamente es para ustedes. Pero ya sea que sea o no sea para ustedes, lo importante y lo que más me importa en este momento es que ustedes se lleven mucho valor, porque como les digo, esto para mí ya es un sentido de misión, porque eh, creo que lo que he encontrado que ha transformado mi vida de manera tan maravillosa ha sido precisamente esa unión de esas dos fuerzas, de esa espiritualidad un poquito más tradicional y de esa espiritualidad nueva, y cómo el poder está en la unión y no en la separación de precisamente de esta información, y es lo que nos catapulta. Yo les comentaba precisamente ayer también en el live que cuando yo estudiaba, me acuerdo que con mi maestra Mati Vélez, que siempre la menciono con mucho cariño, eh, ella mencionaba cómo la siguiente evolución de nuestro colectivo como humanidad va a venir precisamente de esa síntesis del hemisferio de Oriente con el hemisferio de Occidente, ¿sí? Y eso simboliza también la fusión de nuestros hemisferios cerebrales, y ahí es donde, en esa fusión es donde está ese siguiente paso en nuestra evolución. Y les quería contar que, bueno, ya saben que esta clase se llama Cómo hacer menos y lograr más entrando en el reposo de Dios. Es algo difícil de explicar porque en realidad es algo que sucede en donde todo cambia, pero afuera nada cambia. Todo sigue siendo como muy igual, pero simplemente estamos en reposo. Es una manera muy diferente de vivir. Y les quiero contar que precisamente esta clase surgió en ese reposo de Dios, en ese sentarme, en esa conexión con la divinidad, y empezar a escuchar, bueno, listo, vamos a dictar esta clase sobre este tema, en esta fecha, todo como muy guiado, pero digamos de lo que queremos hablar hoy es, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso y cuáles son esos resultados que encontramos de entrar en ese reposo de Dios? Voy a ir un poquito rápido, sobre todo en esta parte inicial, porque es un poquito más como la ciencia detrás de toda espiritualidad, de toda esta espiritualidad, eh, pero que sencillamente, y puesto en una frase con la que yo he resumido todo, que cultivar esto es lo que nos va a llevar de sentirnos abrumadas a sostenidas, ¿sí?
de nosotros querer hacerlo todo con el sudor de nuestra frente, a ser sostenidas por esa mano divina de ese Padre amoroso, de ese papá que nos sostiene. Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito esas bases, ¿sí? Vamos a hablar un poco de ese Dios creador, que es ese creador de la creación, pero que también es la creación misma, ¿cierto? A mí me encanta todos estos temas en donde la espiritualidad se une con la ciencia, porque ya todas las disciplinas están tendiendo puentes y nos estamos dando cuenta que precisamente todo es lo mismo. Me encantaba cuando estaba investigando este tema y descubrir que esa creación de Dios es así de fuerte, que está creando, imagínense, 73 kilómetros de universo por segundo. Ese es tu papá. Ese es Dios, ¿sí? Esa es la fuerza de tu Padre, que ni siquiera alcanzamos, nuestra mente no alcanza a dimensionar ese papá que tenemos. ¿Cómo hace ese crecimiento? Pues sencillamente, cómo funciona el universo a través de esa luz y sonido, ¿cierto? A través de esas vibraciones de luz y sonido que sostienen todo el universo. Esa vibración de luz y sonido, precisamente cuando son todas, unimos todas, se reúnen ese Om. Esa palabra Om es lo que reúne todas esas vibraciones y por eso es la que identificamos como esa fuerza creadora que es Dios, ¿sí? Si nos ponemos a sentir un poquito, incluso sin tener que decirlo en voz alta, esa palabra Om sentimos como que sostiene, como que es una vibración que sostiene todo. Y tenía la idea de ponerles un videito para mostrarles esto, pero la verdad que tengo tanta información que voy a seguir y más bien les voy a describir un poquito el proceso. No sé si han visto ustedes en YouTube, si buscan el experimento de la sal y los tonos. Hay unos experimentos en YouTube en donde en una bandeja de metal, llamémosle así, echamos un poquito de sal y empezamos a encender unos tonos y a subir la vibración. Y cuando subimos la vibración, esa sal, esos granitos de sal empiezan a organizarse en patrones maravillosos, divinos, como si fueran un mandala. Y en la medida que vamos subiendo la vibración, se van poniendo cada vez en patrones más complejos, ¿sí? Y perfectamente organizados. Entonces quiero que miremos a Dios de esa manera. Dios es esa emanación, esa vibración, ese zumbido, porque muchas veces hablamos de ese zumbido de Dios. Aquí hay una brisa hoy que pareciera que fuera el zumbido de Dios. Y esa vibración es la que sostiene los planetas exactamente en su puesto, que sostiene todas las galaxias, pero que también sostiene la naturaleza, pero que también sostiene nuestro hogar, nuestras relaciones, pero que también sostiene nuestras finanzas. En nuestra clase de realeza yo siempre les describo cómo podemos mirar a nuestra vida como si fuera un castillo inflable, ¿cierto? Y ese castillo inflable tiene un aire invisible dentro, pero que es el que sostiene todo. Dios es ese aire dentro del castillo inflable, que es nuestra vida, mejor dicho, sin él no existiera nada. Entonces, es esa vibración constante, tan fuerte, que está creando 73 kilómetros de universo por segundo, y lo voy a repetir varias veces porque quiero que dimensionemos eso. Pero ¿qué está emanando? ¿Cuál es la información que emana? ¿Cuál es esa señal? Pues las características de Dios. Precisamente Dios es todo lo bueno. Dios está constantemente emanando todo el amor, toda la salud, toda la felicidad, toda la paz, toda la provisión. Y simplemente quiero que pienses en eso porque tú fuiste diseñado para ser absolutamente provisto, para ser absolutamente sostenido, para ser absolutamente sano. Y esta es la vibración que Dios está emanando constantemente porque Él nos diseñó para vivir en ese jardín del Edén donde todo estaba provisto, ¿sí? Pero entonces, listo, ese emisor es maravilloso, esa señal de Dios es perfecta, ha estado desde el inicio de los tiempos y va a estar por toda la eternidad.
Es decir, el emisor no es un problema. Tenemos un problemita con el receptor, ¿cierto? Que somos nosotros. Tenemos un problemita con esa antenita que nosotros somos, porque a veces no nos llega tanto esa señal, ¿cierto? Y caemos en esa ilusión de la escasez, y caemos en esa ilusión de la enfermedad, y caemos en esa ilusión del conflicto. Pero que si simplemente recordáramos la perfecta vibración de lo que Dios es, ella puede otra vez manifestarse, como si las ventanas, como si la cortina hubiera estado cerrada, y de pronto cuando recordáramos que somos eso, esa cortina se abriera y volviera a entrar la luz, que antes parecía que no estuviera, pero siempre ha estado ahí. Simplemente nos tocaba abrir la cortina otra vez y recordar esa señal y sintonizarnos otra vez con esa señal. Entonces, vamos a ver hoy cómo podemos ser una mejor antena, un mejor receptor para eso que Dios nos quiere enviar constantemente, para lo cual Él nos diseñó como sus hijos, para que viviéramos en esta creación con todo lo bueno, con todo el amor, con toda la salud y la provisión. Y quiero empezar por José Silva. No sé si se acuerdan de José Silva, el creador del método Silva de meditación. Él menciona algo importante, y es que como él era electricista, él descubrió, o bueno, reconoció más bien, que para que la electricidad pudiera entrar en un cable, primero él tenía que quitarle la energía de resistencia a ese cable para que pudiera entrar la corriente. Tenía que retirar ese campo energético que no estaba dejando el fluir de la corriente. Y precisamente eso fue lo que él intentó imitar en su sistema de meditación, apagar la mente para que esa resistencia dejara entrar la luz de Dios, porque eso es lo que sucede precisamente con nosotros. Nosotros somos esa antena receptora, o ese cable, ¿sí? Receptora de esa señal perfecta, pero que nuestros pensamientos, porque acuérdense que esto es eléctrico, aquí hay sinapsis, ¿cierto? Hay electricidad, forman un campo de fuerza que no permite que entre la señal de Dios a enviar todo lo bueno. O sea, nos quedamos atascados en nuestras creencias, en nuestros miedos, en nuestra propia percepción del mundo, y no nos damos cuenta que esa es una ilusión, y esa nubulosidad de nuestra mente no permite que entre Dios. Ese campo de fuerza son precisamente nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nuestro pensamiento eléctrico, nuestras emociones magnéticas, y forman ese campo electromagnético alrededor de nosotros, y dependiendo de qué tan alta o qué tan bajita esté nuestro nivel de conciencia, podrá o no entrar Dios. Porque lo único que tenemos que hacer aquí es elevar nuestra conciencia para elevarnos por encima de ese campo electromagnético que no permite entrar a Dios. Entonces, lo único que impide a entrar esa sustancia divina que llegue a arreglar todo en nuestra vida son precisamente nuestros pensamientos erróneos, nuestras creencias corruptas, ¿sí? Corruptas por el medio en el que crecimos, por la cultura, pero todo esto fue necesario, y bueno, ya esto tendríamos que entrar en otro cuento, pero ha sido precisamente el proceso el que venimos a vivir para otra vez recordar cómo es esa vuelta al Padre y limpiar nuestra mente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esa antena un poquito que tenemos que aprender a usar de manera más eficiente. Entonces miremos, nuestro cuerpo es la tercera dimensión, ¿verdad? Más arriba de nuestro cuerpo ya está ese campo mental, que es de la cuarta dimensión hacia arriba. Los niveles, digamos, depende de cada disciplina que estudiemos, eso va a cambiar un poquito, pero simplemente comprendamos que entre más bajito es el nivel de nuestra energía, nuestro estado energético condiciona completamente nuestros estados emocionales. Entonces, si nosotros estamos en una energía bajita, nos vamos a ir a la dimensión más bajita de nuestra mente, que se llama la zona de penumbra. Y ahí en esa zona de penumbra es donde están nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras rabias. Y si en cambio nuestra energía está más alta y adquiriendo conciencia, empezamos a subir la mirada y
elevar nuestra frecuencia, entonces ahí es donde están los pensamientos más altos. Tal vez la realidad siga siendo la misma, pero es muy diferente si estoy viendo la realidad desde una montaña. Si yo voy a conocer una ciudad nueva, es muy diferente conocerla desde una montaña, donde puedo ver todo y donde puedo ver la magnificencia, lo bonito de todo, o si voy a conocerla al alcantarillado, pues voy a ver una realidad muy diferente, pero es la misma ciudad. Eso sucede precisamente con nuestra realidad. Entonces, primero tenemos que agradecerle a la mente, ¿verdad? Porque la mente fue puesta, ese archivo mental, la divinidad lo colocó en nuestro cuerpo con un propósito, y es el propósito de que nos cuidara y nos mantuviera vivos. Y por eso siempre me escuchan decir que esa mente es nuestro guardaespaldas, que va a mirar todo lo malo que puede pasar, todo lo que pudiera salir mal, y por eso no nos podemos, la mente no es la que puede gobernar nuestra vida, porque ella está cumpliendo su función, pero nos mantiene muy limitados, no nos permite vivir en expansión, y nosotros venimos a ser seres expansivos, a reconocer nuestro potencial, no a vivir solamente de lo que vemos justo ahí enfrente. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, podemos decir que nosotros podemos decidir vivir desde la mente carnal, es decir, la mente que mira al mundo y que solamente le cree al mundo y que solamente cree lo que hay y que se asusta y que está sujeta a los altibajos del mundo, ¿cierto? Entonces, si nos mantenemos viviendo desde esa mente, nuestra vida va a ser muy limitada. Cuando yo estaba poniendo este ejemplo en nuestra clase de realeza, yo me imaginaba un pajarito. Imagínense que un pajarito solamente viviera o solamente supiera, pensara que la realidad es que él solamente puede existir sostenido en una ramita. Simplemente cuando hay una ramita física debajo de sus pies es que él se siente a salvo. Entonces no emprende el vuelo, ¿sí? Es una manera muy limitada de vivir, y esto es lo que pasa cuando vivimos nosotros desde nuestra mente carnal. Pero si vivimos desde nuestra mente divina, si elevamos nuestra mente y lo miramos a Él arriba y empezamos a mirar esa ciudad desde la montaña, vamos a ser ese pajarito que ya sabe que lo único que existe no es la realidad física, sostenerme una ramita, sino que Él emprende el vuelo, abre las alas y el aire empieza a fluir, esa fuerza invisible, eso que no estamos viendo, empieza a fluir debajo de sus alas y lo sostiene. Entonces, vivir desde esa mente divina es ver más allá de ese mundo físico, percibir esa energía sutil que está ahí para protegernos, que está ahí para sostenernos, que está ahí para bendecirnos, que está ahí para ayudarnos a emprender el vuelo como ese pajarito. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, encontramos esa simbología, y me encanta toda la sabiduría que estoy encontrando ahora que estoy comprendiendo el significado de todos estos textos sagrados, y hay unos versículos que les quiero compartir. Isaías 45:22. Este precisamente es el entrenamiento de un discípulo espiritual. No mires al mundo, nos dice Dios, mírame a mí. Es decir, no dejes que tu mente, tus sentidos físicos, que solamente le creen al mundo físico, sea lo que gobierne tu vida, ¿sí? Debemos rendir nuestros pensamientos, nuestra programación cultural, porque nos va a mantener en el miedo, en la zozobra, en los altibajos, en la crisis, mejor dicho, todo lo que está pasando. Y Dios nos pide, no mires al mundo, mírame a mí, no mires al mundo, mire para arriba. Es decir, no vivas la vida a través de tu mente carnal, que solamente ve lo físico. Vive tu vida a través de esa conexión con la mente divina que te hace percibir lo sutil, que te hace saber que hay unas manos ahí protegiéndote, sosteniéndote, ¿ok? Entonces, Jesús, por ejemplo, nos decía, deja todo y sígueme a mí. Muchas veces hemos oído esto, ¿cierto? Y cuando nos dice ese deja todo, se está refiriendo a esto. Deja el ego, deja lo aprendido, deja las programaciones culturales a un lado, deja las suposiciones, deja los pensamientos, deja los miedos, deja las limitaciones y mírame solo a mí, que yo soy todo el amor, que aunque tú veas aquí escasez, yo soy pura provisión, que aunque tú veas aquí enfermedad, yo soy pura salud, que tú veas aquí cosas que te dan miedo, yo soy pura paz,
yo soy pura felicidad. Eso es lo que Jesús nos estaba tratando de enseñar. Él nos estaba dando ese ejemplo de cómo vivir desde la mente divina, de cómo vivir desde esa mente del Cristo, que simplemente mira al Padre, desde esa mente del Hijo, que solamente busca al Padre. Jesús nos estaba dando ese ejemplo de cómo vivir como ese Hijo de Dios. Entonces Jesús, por ejemplo, pasaba muchísimo tiempo retirado, él se iba a la montaña y buscaba ese espacio con su Padre y permanecía un espacio ahí, solamente tratando de escucharlo a él, de sentirlo a él, y pasaba horas ahí y se nutría para después poder salir al mundo y que en ese mundo no gobernara su humanidad, su carnalidad, sino que en el mundo gobernara su divinidad, ¿sí? Y por eso Jesús decía, y esto me encantó cuando lo descubrí, yo no digo nada que mi Padre no me dice que diga, y yo no hago nada que mi Padre no me dice que haga. Es decir, él nos estaba enseñando el camino hacia el Padre, el camino de vuelta al Padre. Míralo solo a Él. Permítelo que Él permee tus pensamientos, que Él te dé la guía sobre tus acciones y permite que Dios actúe a través tuyo. No actúes desde el ego. Y aquí les quiero compartir más versículos. Juan 12:49. Hablando Jesús, ¿no? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo, quien me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Es decir, él se permitía ser un canal para que esa energía del Padre obrara a través de él. Él se convertía, él renunciaba a sus pensamientos erróneos, a sus pensamientos egoicos, a sus limitaciones humanas, para convertirse en esa vasija vacía donde Dios se podía descargar en él, desbordar en él y se despojaba de su humanidad, de sus pensamientos, de su personalidad, de sus aprendizajes culturales para que el Padre simplemente fuera, existiera a través de él. Leamos aquí otro versículo, Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto es Jesús hablando, ¿no? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, él pasaba ese tiempo a solas con el Padre para que predominara su divinidad sobre su humanidad. Entonces, en ese momento a solas, él se sintonizaba con esa energía divina, con esa inteligencia divina, con ese Padre amoroso que lo guiaba en sus acciones, en sus palabras, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que comprender es que si vivimos desde nuestra mente carnal, desde solamente mirar aquí el mundo físico y no hacer un pare para mirarlo a él, entonces la mente carnal no es un instrumento eficiente para conectarse con el Padre. ¿Por qué? Porque la mente, que me han oído decir muchas veces, la mente es polaridad, ¿sí? La mente no está en unión, no está aquí como siendo un canal para recibir al Padre. La mente es polaridad porque ella siempre está en el futuro preocupada por el futuro o en el pasado triste por el pasado, pero nunca está aquí en el presente, nunca está en el aquí y en el ahora. Y nosotros necesitamos estar aquí en el aquí y en el ahora para hacer ese canal eficiente para que Dios descienda. Por eso para entrar en ese espacio con Dios y para empezar a entrar en ese recinto sagrado, la primera cosa que tenemos que empezar a hacer es descansar nuestra mente, ¿sí? Muchas veces los que han oído mis meditaciones saben que simplemente primero nos conectamos en esa respiración y la respiración va haciendo que la mente descanse y nos va haciendo más conscientes del cuerpo. Y cuando nuestra atención está en el cuerpo,
Entonces empezamos a estar en el aquí y en el ahora y empezamos a sentir la temperatura del cuerpo y empezamos a sentir, perdón, la temperatura del ambiente, los ruidos externos, ¿sí? Entonces cuando empezamos a bajar de la mente, que es dualidad, al cuerpo, empezamos a estar aquí y ahora. Y ese es el primer paso para entrar en ese espacio sagrado de Dios. A diferencia de la mente, que es polaridad, el corazón es unidad. Cuando estamos conscientes de ese corazón y podemos poner la mano en nuestro corazón en este momento, nos damos cuenta que el corazón es aquí y ahora. Cuando estamos conscientes del corazón, no me puedo ir para ningún lado. Fíjense que yo pongo la mano en mi corazón y estoy consciente de mi corazón y no me puedo ir ni para preocuparme por el futuro y no me puedo ir a ponerme triste por el pasado. No, estoy aquí. Entonces, por eso, ese segundo aspecto para entrar en ese espacio, en ese recinto sagrado de Dios, es conectarme con mi corazón. Y mejor aún, empezar a sentir amor. Yo siempre les digo que ese amor es como esa linterna que yo empiezo a encender para buscarlo a Él, o ese dial de ese aparato de radio o de señal que yo estoy usando para encontrarlo a Él. Entonces, yo les voy a dar 5 pasos, pero quiero que empecemos a tomar nota de esos primeros 2 pasos. Para entrar en ese reposo de Dios, lo primero que tengo que hacer es apagar la mente carnal, empezar a respirar, a entrar en el momento presente, a sentir con mis sentidos físicos para que mi mente se apague y yo entre aquí, que mi mente esté donde esté mi cuerpo y no esté en otro lado. Y cuando ya siento que estoy aquí, comenzamos a concentrarnos en nuestro corazón para estar verdaderamente presentes y empezamos a sentir ese amor, porque en la medida que empezamos a sentir amor, y esto me iría en otra charla gigante por otro rato, pero digamos que si yo empiezo a sentir amor, todo mi cuerpo empieza a tener la sensación de que está a salvo, mi cuerpo se distensiona, mi chakra corazón se expande. Entonces, cuando mi chakra corazón se expande, yo empiezo a abrir la llave, es como si estuviera abriendo la llave para que esa sustancia divina empiece a descender, para que ese Espíritu Santo empiece a bajar. Y les quiero leer aquí otro versículo, Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo, mora a la sombra del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar en esa presencia. Y para mí, yo lo siento personalmente como si yo empezara a agarrarle la manito de ese papá, Dios, y me empiezo a sentir abrigada, y me empiezo a sentir protegida, y me empiezo a sentir sostenida. Y cuando yo empiezo a sentirme así, y mi mente empieza a hacer esas conexiones y esos clics, pues eso genera un movimiento en mi campo electromagnético y efectivamente se empieza a generar ese campo de fuerza, de protección. Yo muchas veces les he hablado sobre el libro de Joseph Murphy, de El poder de la mente subconsciente, y él pone un ejemplo hermoso de un general en la guerra al cual no tuvo ninguna baja de sus soldados, es decir, no murió ninguno de sus soldados en guerra. Y él decía que él ponía a sus soldados todos los días a leer ese Salmo 91, y ese Salmo 91 hacía que en ellos describían, empezaran a sentir, su mente empezaba a hacer ese clic, ¿cierto? Se empezaba a sintonizar con esa verdad sutil, no visible, y empezaban a sentir ese campo de fuerza que los rodeaba, y eso se empieza a volver su verdad, su realidad. Entonces, cuando estamos en ese aquí, cuando estamos en ese ahora con nuestro cuerpo, empezamos a abrir nuestro corazón y empezamos a sentir esa protección, ese amor que nos envuelve, que nos rodea. Empezamos a generar esa protección en la morada del Altísimo y comenzamos a hacer ese canal eficiente para que el Espíritu Santo, la sustancia divina, como queramos llamarle, empiece a descender en nosotros, porque estamos ya alineados, somos un canal adecuado, porque está mi cuerpo aquí, pero mi mente también está aquí, mis emociones también están aquí, mi campo espiritual también está aquí,
Porque ¿cómo andamos nosotros en el mundo? Completamente distorsionados. Aquí está mi cuerpo, pero estoy pensando en otra cosa, pero digo otra cosa, pero pienso otra cosa, pero siento otra cosa. Completamente, no me viene ni siquiera la palabra de cómo decirlo, pero desagregados. No sé si me estoy inventando una palabra. Y cuando estoy en esa polarización constante y no estoy en unidad, genero ese campo de resistencia donde no puede bajar Dios, donde no puede descender esa sustancia divina a arreglar todo lo que tiene que ser arreglado desde ahí arriba, porque todo, y eso también es otra charla gigante, todo es una situación espiritual. Nada es un asunto físico, todo se soluciona desde la matriz original. Aquí esto solamente es un reflejo, no estoy haciendo nada cuando trato de solucionar las cosas desde aquí, todo se soluciona desde arriba, pero bueno, ya eso es otro tema, ¿sí? Y como cuando vivo así, no puede bajar la sustancia divina, no recibo energía, se me baja la energía, empiezo a vivir desde la zona de penumbra de mi mente, empiezo a vivir desde mis miedos, empiezo a tomar decisiones desde mis miedos y no desde el amor. Y tomar decisiones desde los miedos es lo que trae resultados pues no agradables para nuestra vida, ¿sí? Entonces, centrarnos en ese momento presente, empezar a conectarnos con ese amor y a sentir ese amor de Dios y el amor de esa morada. Y yo lo que hago, digamos, un tercer paso, es empezar a entregarle mi mente, mi corazón, mi cuerpo a Dios para que Él lo eleve. Entonces, Dios, te entrego mi corazón y lo alzo a Él. ¿Y cómo lo alzo? Trato de sentir las emociones más elevadas que yo pueda sentir. Entonces, no lo tengo que hacer solo, se lo puedo pedir a Él, ¿cierto? Ayúdame a sentir cada vez más amor, más amor, más amor. Estoy ejercitando ese músculo del amor y aquí también nos podríamos ir en otra charla de todo lo que estoy haciendo biológicamente en mi cuerpo. Estoy haciendo maravillas, pero bueno, eso será tema de otra charla, pero estoy elevándome, 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 a que la frecuencia de mi corazón cada vez sea más alta. Le entrego mi mente, le digo, por favor, Dios, limpia mi mente, corrige mis pensamientos, sana mis pensamientos, dirige tú mis pensamientos, que todos provengan de ti. Abre mi entendimiento para yo tener tu lógica, abre mis oídos no físicos para yo poder escucharte, para yo poder escuchar tu voz, para yo poder sentirte. Que mi corazón y que mi mente sean tu templo, habita en tu templo, Él es tu templo. No quiero que rija mi humanidad, quiero que rija mi divinidad, quiero que gobiernes tú ahí. Y también lo hago en mi cuerpo físico, le digo mi ADN, papá, toma mi ADN, absórbelo y cámbialo por el ADN del Cristo, por tu Hijo, ¿sí? Y que mi ADN sea tu templo también. Y empiezo a sentir ese Dios, como esa presencia sobre las aguas en la creación que empieza a estar en mi ADN y empieza a cambiar la frecuencia de mi ADN. Y ahí también sería tema de otra charla, todos los libritos que empiezan a abrirse y a cerrarse en mi ADN cada vez que yo cambio o hago esos clics de conciencia, ¿sí? Entonces, estoy elevando mi frecuencia, estoy permitiéndome ser una vasija para que la divinidad se derrame en mí y empezar a vivir desde mi divinidad y no desde mi humanidad. Mis pensamientos empiezan a ser los de Él, mi lógica empieza a ser la de Él. Entonces, empiezo a tomar decisiones desde la mente de Dios y eso me va a empezar a desplegar una serie de eventos en mi vida, de bendiciones en mi vida, porque ya lo dejo actuar a Él, ya no quiero que sea yo actuando, mi ego actuando, y entonces empieza Él a tomar el control y todo empieza a florecer, y ahorita vamos a hablar de cómo empieza a ser ese árbol plantado a la orilla del río, siempre florece, que siempre prospera, y empiezo a encontrar ese reposo de Dios. Vamos por el paso número 3, ¿cierto? Encontrar en ese, o centrarme, concentrarme en mi corazón, elevarme o permitirme ser esa vasija para que se derrame la divinidad, así como nos enseñó Jesús, para poder ser una vasija de Él, para yo solamente decir lo que mi Padre diga que yo diga, para yo solamente hacer lo que mi Padre quiere que yo haga. Y aquí les leo otro versículo, Mateo 11, 28. Porque una de las promesas de Dios, precisamente, cuando entramos en esa conexión con Él, es que cuando entramos en su presencia, encontraremos su reposo. Entonces quiero que miremoslo aquí, donde lo dice, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Otras versiones de la Biblia dicen que yo os daré reposo.
Miren Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por sendas antiguas. ¿Qué nos están diciendo aquí? La voluntad del Padre pregunta, ¿dónde me quieres? ¿Dónde me necesitas? ¿Este es el proyecto en que tú quieres que yo esté? ¿Esta es la pareja que tú quieres? ¿Esta es la casa que tú quieres para mí? ¿Este es el trabajo que tú quieres para mí? Parad, hacer un alto en el camino y preguntad por sendas antiguas. Una de las cosas que yo le digo también es, tú eres el único camino, tú eres la única verdad, tú eres la única luz, ¿sí? Que es la luz, el camino de vuelta al Padre precisamente. Y voy a seguir leyendo. Preguntad en los caminos, paraos en los caminos, mirad y preguntad por sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para nuestra alma. Esa es la promesa de Dios. Y creo que la mayoría hemos escuchado hablar sobre ese Salmo 23, que nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, de delicados pastos, Él me hará descansar. Quiero extenderme un poquito en ese Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tome mi ejemplo, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que a él no lo gobierna su ego humano, su ego carnal. Él derrite su ego. Aquí los discípulos espirituales lo que estamos trabajando es precisamente derretir ese ego. Entonces, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis el descanso. Eso es lo que está diciendo Jesús, hallaremos el reposo. ¿Pero por qué? Preguntémonos un poquito por qué hallamos ese reposo. Porque cuando nos conectamos a la fuente divina y renunciamos a nuestro ego, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra mente que cree que sabe, a nuestra mente carnal que solamente ve el mundo y no lo no físico, entonces dejamos que sea esa inteligencia divina que empiece a gobernar nuestra vida. Es decir, estamos dejando que esa fuerza, que esa inteligencia, que nada más ni nada menos, es capaz de crear 73 kilómetros de universo cada segundo. Y esa fuerza es la que empieza a ser el motor de mi vida. ¿Me parece poquito? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y lo más bonito es que estudiando sobre este tema, descubrí que efectivamente las ovejas tienen esa característica. Se pueden reunir todos los pastores aquí, pero cuando el pastor de ellas dice vamos o hace el ruido que ellas conocen, se van con él enseguida y se paran. No reconocen ninguna otra voz que no sea la voz de su pastor. Miren esa belleza. Entonces, ahí es donde empieza a cambiar todo. Ahí ¿se acuerdan que yo ayer en ese pequeño live que hicimos les hablaba de la fuente? Cuando yo empiezo a conectar a la fuente, y ella es la que me dice cómo, hacia dónde dirigirme, qué acciones tomar. Entonces yo estoy en la mitad del chorro y cualquier acción que yo tome ya viene catapultada por esa fuerza. Y todo lo que yo hago simplemente está sostenido por esa ola. Yo lo único que tengo que hacer como ese surfista es surfear la ola. Entonces estoy en una relación que funciona porque es la relación que Dios quiere para mí. Estoy en una casa que es armoniosa y que funciona y que todo fluye porque es la casa que Dios quiere para mí. Estoy en un trabajo que funciona porque es el trabajo que Dios quiere para mí y no estoy yo ahí pedaleando. En cambio, cuando no vivo desde la fuente, me voy a los laditos de la fuente, eso quiere decir me salgo, mirar al mundo, le empiezo a creer al mundo, empiezo a vivir desde mi ego, desde mis programaciones. Y en los externos de la fuente es un agua estancada. Podríamos decir que incluso hay hasta moho a los alrededores, ¿cierto? Y para crear movimiento en mi vida tengo que moverme yo, tengo que pedalear yo y tengo que crear las olas yo y cuando yo me canso, pues las olas paran. Pero cuando yo me canso y estoy en la fuente me sostiene y todo sigue andando. Y por eso es que yo le digo que el descubrir ha sido que hago menos
y logro más. Hago menos y logro más. Sobre todo para las mujeres que de esta vida moderna que, mejor dicho, es este caos y que cada vez tenemos más responsabilidades, pasamos de sentirnos abrumadas a sostenidas. Yo les contaba ayer cómo en esos momentos de reposo con Dios, precisamente, sentía eso que me decía, si tú me regalas esa primera hora de tu día, si tú me ofreces esa primera hora de tu día, yo voy a multiplicar tu tiempo y todo te va a rendir más. Entonces, desde afuera no ha cambiado nada, pero en mí cambió todo. O sea, yo ya no estoy corriendo, no estoy andando, que tengo que hacer mil cosas. Aprendí a centrarme en el reposo de Dios, donde Él es mi fuente, donde no soy yo la que soy mi fuente. Miren eso tan maravilloso y eso tan sutil. Sí, si estás en los bordes, ayer hablábamos de esa simbología de la Biblia, estás en Egipto, estás en la esclavitud. Si estás en el chorro, estás en la tierra prometida, en esa tierra donde fluye la leche y la miel, ¿sí? Esta historia de la travesía de los israelitas desde Egipto, en esa esclavitud, a la tierra prometida, es precisamente una historia de la evolución de nuestra conciencia, ¿sí? Donde estamos en la esclavitud de nuestra mente, donde primero estamos en ese Egipto presas del mundo físico y empezamos nuestro camino hacia la tierra prometida, hacia la libertad, porque ya comprendemos que donde haya conflicto yo me puedo centrar en el amor y se empezará a regar el amor. Que donde haya enfermedad yo me puedo empezar a concentrar en ese flujo divino constante que es salud y se empezará a manifestar la salud. Que donde hay escasez yo me puedo concentrar en la provisión absoluta que es Dios y se empezará a manifestar esa provisión perfecta. Y precisamente ese es el entrenamiento y empezamos a trabajar, a caminar en esa certeza y esa certeza es el campo de fuerza electromagnético que empieza a generar una realidad completamente diferente en nuestra vida y no le creemos al mundo, no le creemos a la realidad porque sabemos que donde yo pase, Dios va a abrir ríos, va a hacer brotar ríos en la mitad del desierto. Que donde yo pase, Dios va a abrir el mar rojo en dos para que yo pueda pasar. Así no tenga ninguna explicación natural. Aquí el de ese discipulado espiritual es aprender a vivir de manera sobrenatural y como dicen mis alumnas de realeza, se normalizan los milagros porque es una manera diferente de vivir, no desde el mundo, sino desde Él, desde ser hijos o hijas, desde reconocerme como esa heredera de su reino, ¿sí? Y cuando siempre estoy mirándolo a Él, como les decía ayer también, soy ese árbol que está plantado a la orilla del río, no importa lo que esté pasando afuera, el río siempre hace que mi árbol siempre florezca, que nunca se seque, que su hoja nunca se caiga, porque yo estoy en ese fluir. Y a veces cuando todo el mundo quiere ir a la izquierda y la divinidad me dice que vaya a la derecha y yo pues, sin ninguna lógica pues voy a la derecha, pero así es como funciona. Entonces, ese árbol, miremos esto, por ejemplo, Juan 15:5. Jesús, también las palabras de Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, es decir, mírame solo a mí, no mires al mundo, mírame a mí, escúchame a mí, dará mucho fruto. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de la corriente, desenchufándonos de la corriente que vamos a hacer. Todos tenemos que generar nuestra propia corriente. Yo siempre les digo que los veo como esos experimentos que a veces conectan a la televisión a una bicicleta para que dé energía y solamente puede estar prendida la televisión cuando yo esté pedaleando o la licuadora solamente está prendida cuando yo esté pedaleando. Eso es vivir desde Egipto, eso es vivir desde mis propios medios, eso es vivir desde mi ego, eso es vivir desde pensar que yo sé más que Dios, desde nuestra mente ignorante. Estamos en un estado de ignorancia, no es algo despectivo, pasamos de un estado de inocencia, después de ignorancia, después de sabiduría. Y ese estado de sabiduría, el estado de ignorancia es el que cree que sabe, es el que cree que te las sabes todas en el mundo, eres muy hábil en moverte en el mundo. Y ahí es cuando nos pegamos los estrellones, y ahí es cuando todo viene más difícil, y ahí es cuando todo tiene que ser luchado, la competencia, el sudor de la frente.
pero cuando llegas al estado de sabiduría y sabes que entre más sabiduría, menos ego necesitas, entre más sabiduría, menos libre albedrío necesitas, porque solamente quieres seguirlo a él y todo va a fluir de manera maravillosa. Entonces, ahí es donde empezamos a entrar en esa nueva etapa de nuestro entrenamiento. Y entonces esa energía llega a normalizar los milagros, a llevarnos a vivir de manera sobrenatural, de una manera que el mundo no entiende. Llega a multiplicar nuestra provisión, a multiplicar nuestra salud, a multiplicar la armonía. Ahí es cuando la armonía en la pareja vuelve otra vez, los recursos empiezan a fluir de manera más fácil y no entendemos por qué, porque no es con tu esfuerzo, es él sosteniendo todo, no eres tú. Entonces todo fluye de manera más fácil. Y aquí les quiero contar también un ejemplo aquí, investigando sobre todo este tema, de un señor, una persona muy humilde, ni siquiera usaba zapatos y no alcanzó ni siquiera a terminar su escuela primaria. Y es un señor que se volvió supremamente abundante, nunca tuvo un setback económico, nunca tuvo como una crisis económica. Y él simplemente dice, cuando se le presentaba una oportunidad comercial, él se encerraba en su closet con Dios y empezaba simplemente a esperar que descendiera esa información divina y que le dijera que si esa es una oportunidad que él debía perseguir o no. Y a veces a él le gustaba mucho desde su humanidad esa oportunidad y esa sentir le decía no. Y a veces no le gustaba ni por ahí, no le decía ni lógica esa oportunidad. Y esa información le decía sí, por ahí. Y el resultado era precisamente eso, vivió sostenido, no hubo crisis, porque es que mira esta señal de Dios, está creando 73 kilómetros de universo por segundo. ¿Cuándo se ha caído esa señal? Nunca se ha caído. Si se cayera, no existiéramos ninguno de nosotros. Entonces es vivir conectados a la fuente, es volver a la fuente, es renunciar al ego, es renunciar a que yo sé más y querer hacerlo a mi manera. Entonces, ya hemos dicho esos primeros 3 pasos, ¿cierto? El centrarme en ese momento, el volver al aquí y a la hora o buscarlo él desde mi corazón, ¿sí? El elevar mi frecuencia y ofrecerme como esa vasija para que él descienda. Y nos vamos a quedar ahí y vamos a ver el paso número 4. Y es que te voy a dar un consejo transformador. En ese espacio con él, vas a empezar a llevar un diario. Vas a empezar a llevar un diario con Dios porque te vas a empezar a dar cuenta que Dios empieza a aparecer en tu vida como unos pensamientos espontáneos que de pronto me aparecen. Y sí, tú puedes al principio comenzar a escribir y puede que estés pensando, me estoy inventando todo esto, me estoy inventando todo esto, él no está diciendo esto, pero de pronto va a aparecer una frasecita que dices, uy, no, pero eso no es mío. Y de pronto va a aparecer una información que tú dices, uy, esto me dio como una luz, que algo que no se me había ocurrido. Y esos pensamientos espontáneos, esa imagen, ese saber que empieza a llegar, va a comenzar a afianzar esa relación con Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar la rutina de tener ese espacio con Él para empezar a conocerlo, para empezar a reconocer su voz, como esa ovejita que ya sé cuando es Él que me está hablando. Y eso me va a llevar a establecer una relación con Él, una relación más íntima con Él. Y eso me va a llevar a confiar en Él. Y por lo tanto me va a llevar a obedecer lo que Él me diga. Cada vez más, porque cuando me empiezo a dar cuenta de todos los resultados de mi vida, digo, Dios mío, ¿cómo puedo vivir sin obedecerlo? O sea, es absurdo. Y eso es lo que me va a llevar a la bendición, al reposo de Dios. Entonces es buscar el momentico de descanso para estar con Él, de salirnos de la locura de la mente que siente que tiene que estar haciendo de todo el tiempo y buscar ese momento de descanso. Y en ese buscarlo a Él y en ese comenzar a escribir, voy a comenzar ese momento de reflexión. Y esa reflexión me va a comenzar a llevar a revelaciones. De pronto va a haber cosas que va a decir, wow, esto no lo había visto, no puedo creer que yo no había visto esto, estaba enfrente de mis ojos. Y eso te va a empezar a llevar a esa bendición. Porque cuando empiezas a tomar acción a partir de eso, cuando tú empiezas a tomar acción a partir de la fuente y no a partir del bordecito de la fuente, todo empieza a ser catapultado en tu vida y por eso entras en ese reposo de Dios. Comenzarás a dar como unos saltos cuánticos y tu vida empezará a moverse y avanzar de manera sobrenatural, porque Él es el Dios de los imposibles. Lo imposible desde el mundo material. Yo siempre les digo, cuando vivimos en el mundo material, tenemos que vivir, bueno, ladrillito más ladrillito, entonces 2 más 2 son 4, y voy construyendo, que es maravilloso para construir nuestra disciplina, pero ya llega un momento en que estamos listos para vivir desde lo sobrenatural, para vivir
desde ese espacio cuántico en donde 2 más 2 puede ser 500 millones, ¿sí? Entonces, porque para lo posible no necesitamos a él. Si queremos pedirle cosas posibles o pensar en sueños posibles, pues no lo necesitamos a él, lo podemos hacer nosotros, pero ya aquí estamos aprendiendo a vivir de manera sobrenatural. Entonces, en ese diario, y vas escribiendo los pensamientos, también empieza a preguntarle, ok, Padre, ¿cómo quieres que te sirva hoy? Comprendiendo que el servir es ese permitirle fluir a él a través tuyo. Puedes hacer preguntas aclaratorias, esto también es muy importante, ok, más claridad sobre esto, papá, ¿qué quieres decir con esto? Aclárame un poco esta parte. ¿Qué es lo más importante que debo hacer hoy? ¿Dónde quieres que te sirva hoy? ¿Dónde quieres que ponga estos recursos? ¿Sí? ¿En cuál proyecto quieres que esté? ¿Cómo quieres que utilice mi tiempo? ¿Qué quieres enseñarme hoy? Te vas a encontrar con que cada vez vas a estar logrando más cosas, pero vas a estar haciendo menos, porque todo lo va a estar sosteniendo él. Vas a ser sostenido, sostenida por esa fuerza creadora. Y obviamente, pues ese quinto paso es obedece. Toma acción, empieza a leer ese diario que llevas y empieza a tomar acción sobre esas cositas que vas entendiendo ahí. Puede ser poco a poco, no tiene que ser todo el tiempo. Pero eso es lo que yo les decía, hay una diferencia, no es que desde el mundo esa sea la casa correcta o incorrecta para mí, sino esa es la casa en la que Dios está conmigo. No es que esta sea la pareja correcta o incorrecta del mundo, esa es la pareja que Dios quiere para mí. Ese es el trabajo que Dios quiere para mí, porque en esa casa va a haber armonía, todo va a fluir, porque con esa pareja todo va a fluir también de manera fácil, porque en ese trabajo va a fluir de manera fácil, no voy a estar ahí yo en la competencia y en el miedo en que me van a echar, no, todo va a fluir de manera maravillosa, porque donde está Dios, ahí hallarás reposo, ¿ok? Esa fue esa promesa que le hizo también Dios a Abraham cuando le dijo que se embarcara en ese viaje a donde él no sabía que iba a ir, o sea, no sabía dónde iba, pero él le dijo simplemente sígueme y encontrarás reposo. Abraham obedeció sin saber a dónde iba y esos son los saltos cuánticos que tenemos que pegar con Dios. A veces te va a decir unas cosas que tú dices, ¿serio? No tiene lógica mundana, pero es que no estamos viviendo desde la lógica mundana. El camino espiritual es aprender a caminar por esos puentes invisibles. Él es el Dios de los imposibles y para que vivir desde esa manera sobrenatural tenemos que empezar a caminar en lo invisible, a confiar en ese aire que nos sostiene pero que no se ve, ¿sí? Obviamente, esta información esto es un camino, esto es un discipulado, esto es la punta del iceberg en ese camino, porque digamos que en un momento y en una clase no puedo expresar en detalle toda la información que implica en el día a día vivir en ese camino del Cristo, vivir en ese camino hacia ese discipulado, hacia ese vivir de manera sobrenatural. Y es aquí donde quiero empezar a extender esa invitación. Esta invitación no es para todo el mundo, déjenme comentarles para quienes están esta invitación, porque es para personas que están como en cierta parte del camino. Hay personas que están aquí ya acompañándome en este camino, pero es para personas que ya han buscado, que ya han sanado, que ya están cansadas de hacer todo desde sus propias fuerzas y quieren pasar precisamente de estar abrumadas a sentirse sostenidas, pero también para personas que están dispuestas a hacer esa vasija, a vivir no para su propia autorrealización, sino para vivir para que Dios se realice a través de ellos, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Precisamente de que lo que yo veo es que esa mujer moderna no está logrando pasar ese pasito. Estamos en una cultura en donde cada vez vivimos más ocupadas, cada vez tenemos más responsabilidades, cada vez estamos más apagando incendios, cada vez el mundo grita y nosotros nos dejamos enganchar por el mundo en vez de mirarlo a él. Y esto nos mantiene abrumadas, angustiadas, irritables, pensando que tenemos que solucionar todo nosotras y no hacemos un pare para escuchar ese susurro de Dios. Irónicamente, la mente no nos deja hacer el pare porque dice, no puedo parar porque todo se va a derrumbar.
Pero irónicamente, lo que tenemos que hacer para que todo se empiece a solucionar, para que todo se empiece a sostener en esa armonía perfecta que es Dios, es parar y en vez de oír los gritos del mundo, es parar a oír el susurro de esa señal de Dios, el susurro de ese zumbido. Porque como les dije ahorita, nada se soluciona en el plano físico, todo se soluciona arriba, porque cuando yo soluciono desde aquí, desde el plano físico, me estoy moviendo desde la misma frecuencia y solamente me estoy moviendo lateralmente. Todo es un problema de conciencia. Todo lo que tenemos que hacer para solucionar los problemas de nuestra vida es elevar nuestra conciencia. Yo no tengo un problema económico, yo lo que tengo es una conciencia de escasez y tengo que elevarme a una conciencia de provisión, en donde yo tengo la certeza que donde yo camine voy a ser sostenido y provisto. Yo no tengo un problema de salud, yo simplemente me olvidé de conectarme con esa señal de Dios que es salud perfecta. Y a mi cuerpo se le olvidó y se cerraron las cortinitas de la luz y no estoy dejando entrar la salud y la señal de la salud perfecta para que mis células lo recuerden. Yo no tengo un problema de conflicto, yo tengo es un problema de conciencia, de conflicto, de pensar que el mundo es así, que el mundo es conflicto, que me tengo que defender, que hay competencia y tengo que abrirme a saber que Dios es armonía pura y cuando yo dejo entrar ese fluir, entra esa sustancia divina a sostener todo. Einstein decía, ningún problema se puede solucionar desde el mismo estado de conciencia por el que fue creado, desde la misma vibración. Yo lo que tengo que hacer es elevarme, mirarlo a él, recordar quién soy, recordar que soy su hijo y dejar que todos sus dones se empiecen a derramar en mi vida. Así que si estás cansada como ese hijo pródigo que se fue a hacer su propia vida lejos del padre y quiso hacer todo por su propio medio, desde su ego, y que después volvió cansado a donde su papá y ya no quieres hacerlo todo por tus propios medios, te sientes agotado y quieres que sea él el que te sostenga, entonces esta comunidad es para ti. Te quiero invitar a nuestra comunidad de Realeza Espiritual. Realeza Espiritual es una comunidad virtual, precisamente en donde aprendemos a vivir de manera sobrenatural y se normalizan los milagros. Es una comunidad donde nos reunimos una vez a la semana y empezamos a desmenuzar toda esta información de sabiduría, el camino del Cristo, el camino de volver al Padre y empezar a desmenuzar y a empezar a anclar la manera en que lo podemos seguir, establecer este camino en esta vida frenética, en esta vida que no nos deja parar. Hay algunas personas que asisten a nuestra reunión de manera presencial porque les gusta sentirse sostenidas por esa comunidad, les gusta escuchar a otros y escuchar el feedback de otros y hacer preguntas y ahí estamos presentes. O hay otras personas sencillamente que sienten que no tienen tiempo y escuchan esta información en la grabación cuando están en el carro y cada vez están en el carro haciendo vueltas, haciendo cosas, están haciendo un clic más, un clic más, un clic más, que está abriendo su conciencia, elevando su conciencia hacia esa conciencia crística, esa conciencia de reconocer su identidad. Entonces, en nuestra comunidad de realeza espiritual, simplemente de manera práctica, empezamos a desmenuzar ese camino del Cristo y damos un mapa de ruta. Ok, se presentó esta situación en las relaciones, se presentó esta situación en mi economía, se presentó esta situación en mi salud y vamos desmenuzando de manera práctica cómo vamos siendo ese camino del Padre para mantenernos alineados con su camino, porque la vida es muy fácil que nos saque, ¿cierto? A eso. Entonces, como les decía, ¿para quién es? Para esas personas que ya sienten que quieren deponer sus armas, quieren deponer su ego y convertirse en esa vasija para que el Padre se exprese a través de ellas. No es para todo el mundo, yo entiendo que no todo el mundo está en este camino,